después de un día hermoso cuando el pastor nos visitó. Gracias, Padre Santo y Padre Bueno, porque hemos pasado un día maravilloso ante tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Enséñanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Danos sabiduría, mi Dios, de lo alto para poder entender, mi Dios, pero sobre todo, Señor, edúcanos en la palabra para seguir, Señor, recta en tu palabra, en tu caminar y en tu carrera, Padre, para cuando tú vengas, Señor, estemos en esa carrera firme, mi Dios. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Gracias, mi hermana Magda. Y bueno, vamos a iniciar entonces este tiempo. Seguimos estudiando el libro de Romanos y ha sido de provecho, ¿verdad? Comprender tantas cosas, sobre todo cuando leemos la carta de Romanos desde el principio. Estamos viendo cada cosa con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar en Romanos capítulo 7, versículos del 14 hacia adelante. Pero abran sus Biblias entonces en Romanos capítulo 7, versículo 14. Lo que hemos estado viendo anteriormente es que Pablo nos confiesa que la ley es buena, que el problema no es la ley. El problema es el pecado que habita en nosotros, que muchas veces nos impide obedecer la ley de manera justa, estricta y completa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo ha estado ayudándonos en los capítulos anteriores. También descubrimos que en el capítulo 6, Pablo aclara para aquellos que creen que el mensaje de la gracia de Dios, ¿verdad? Es un mensaje en la que las personas pueden llegar a ser libertinos, en el sentido de que, como la palabra dice, que ya no vivimos por ley, sino por gracia. Algunos lo interpretan que ya no necesitamos obedecer la ley, lo cual no es eso lo que está diciendo Pablo. Al contrario, la ley es buena y todavía nos sirve como guía de vida para nosotros los creyentes. Y tenemos que obedecerla y tenemos que honrarla. Pablo está dándole a entender en el capítulo 6 a aquellos que creen que el mensaje de la gracia es para tomarlo de manera libertina, ¿no? Ahora, en el capítulo 7, lo que Pablo nos está haciendo ver, bueno, está haciendo ver a la audiencia de aquel momento que tampoco la gracia debe ser interpretada como una vida de santidad a la perfección, legal, al punto de ser legalistas, que tenemos que imponer ciertas reglas y ciertas leyes en nuestra forma de vida para llegar a ser perfectos y santos en perfección, lo cual también es una interpretación incorrecta sobre la gracia. La gracia no significa vivir de manera legalista, pero la gracia tampoco significa vivir de manera libertina. Yo les hablé sobre una partecita de la historia de la Odisea que escribió Homero, ¿verdad? Una historia donde hay un monstruo en el lado derecho de un canal y otro monstruo en el lado izquierdo, que los navegantes que pasaban por ese canal corrían el peligro, que si se desviaban un poquito a la derecha, uno de esos monstruos lo podía tragar vivo, y si se desviaban un poquito a la izquierda, corrían el mismo peligro. ¿Por qué es útil esa ilustración? Porque nosotros los cristianos, todos los que estamos aquí, corremos ese peligro de que si no nos mantenemos en el centro, si nos desviamos un poquito a la derecha y nos volvemos legalistas, podemos caer en la garra del legalismo. Por lo tanto, la vida cristiana puede llegar a ser una vida pesada, una vida a veces superficial, porque queremos mostrar algo que en realidad no somos y que nosotros sabemos que no somos perfectos, pero queremos mostrar a los demás que sí somos perfectos, pensando que ayudamos a los demás a caminar rectamente en el Señor si me ven a mí perfecto, cuando sabemos que nadie es perfecto como cristiano.
Y el otro peligro para el cristiano es desviarse un poquito para la izquierda, pensar que como ya recibió la gracia de Dios, ya no importa si peca, no pasa nada y se puede entregar nuevamente a la esclavitud del pecado, lo cual tampoco ese es el camino del cristiano. El camino del cristiano es cristocéntrico, en el medio, siempre en el medio en Cristo. Y el cristiano no se puede sostener en una vida de obediencia por su cuenta. Debe siempre acudir a la ayuda del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo para poder seguir adelante. O sea, eso es en resumen lo que hemos visto en el capítulo 6, el capítulo 7, parte del capítulo 7. Hoy vamos a ver del versículo 14 al 25 para terminar con el capítulo 7. Pero antes de eso, una pregunta para todos. A ver, vamos a conversar. Hoy vamos a conversar más que antes. ¿Por qué el creyente, mire, oiga bien la pregunta, ¿por qué el creyente que ama a Dios todavía quebranta la ley de Dios y cae en pecado algunas veces? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el creyente que ama a Dios todavía quebranta la ley de Dios y cae en pecado? A ver, por ahí levantó la mano Carlos, participemos todos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que sucede eso, Carlos? Porque todavía permanecemos en una humanidad pecaminosa, en la carne, como le refiere la Reina Valera. O sea, fuimos salvos por gracia, pero ahora tenemos que vivir en el Espíritu, en Cristo, como le llama Pablo, para poder irnos santificando en ese proceso. Muy bien. Recuerden que si participan por primera vez, saludan a los hermanos. Saludos a Nati y a Ángel también. Ok, Magda quiere decir algo también. Ok, tengo el micrófono puesto, ¿verdad? Sí. Ok, estoy, ¿verdad? Como dice Carlos, de verdad que estamos en la carne, ¿verdad? Mientras estemos en la carne, estamos ¿verdad? En la carne pecaminosa, pero siempre tratando de enfocarnos a esa carrera y no coger ni el lado derecho ni el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque verdaderamente queremos hacer lo bueno, pero a veces no lo hacemos, como dice Pablo, y estamos siempre peleando la batalla, como digo yo, porque yo no quiero hacer nada que ofenda al Señor, pero siempre peco ante la presencia de Dios. Okay. Y no quisiera hacerlo. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Creo que mi hermana Ángela y Marco también. Continuamos con las preguntas que hicimos. A ver, mi hermana. Sí, Dios le bendiga a todos, mis hermanos. Yo creo también que como vivimos todavía en una naturaleza pecaminosa, o sea, en una vida caída. Entonces, no somos glorificados aún. Entonces, por eso incidimos cada vez. Muy bien, salió usted con una palabra glorificado, que lo vamos a mirar en estos versículos más adelante. Muy bien, Marco. Ok, ahora. Sí. Saludos para todos y bendiciones. Yo pienso, de acuerdo a su pregunta, que siempre tendemos a no seguir correctamente las leyes, ¿no? Entonces siempre vamos a estar pecando. Eso es lo que habla la Biblia, de la buena batalla que tenemos que seguir diariamente. Exacto. Muy bien, muy bien. Yo creo que ustedes se han adelantado un poquito a todo lo que Pablo va a decir. Y está muy bien, porque es un ejercicio para más o menos entrar en el tema directo. Pero estamos de acuerdo todos que Pablo, antes de su encuentro con Cristo, ¿verdad? Pablo pensaba, al igual que todos los judíos de su tiempo que no estaban en Cristo, pensaban que la obediencia estricta y perfecta de la ley era el camino de salvación. Ellos tenían claro eso. Mientras yo obedezco la ley de manera perfecta, completa y estricta, yo tengo mi salvación segura. Entonces, vemos que antes de la conversión, Pablo se sentía así. Por eso que él demandaba en sí mismo, vamos a ver más adelante alguna confesión que hace Pablo, demandaba de sí mismo la perfección. Por eso que estaba desesperado
por aniquilar y desaparecer a los que seguían a Cristo. Estaba a tal punto que pidió permiso a las autoridades para que él vaya a Damasco a terminar con los cristianos, porque él estaba determinado a que su único camino de salvación era la obediencia perfecta de la ley, y que aquellos que seguían a Cristo estaban equivocados, a ese tal Cristo inclusive, ¿no? Porque ellos minimizaban al Mesías. Entonces, lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que Pablo, luego de su conversión, mire lo interesante, antes de su conversión, ahora, luego de su conversión, luego de su encuentro con Cristo, él enfatiza y dice que la ley es buena, lo cual todos estamos de acuerdo en eso. La ley de Dios es buena, pero Pablo adhiere algo más, porque la ley de Dios dice que es el reflejo claro del carácter de Dios. Y no solamente eso, sino que es la guía para todos los creyentes. Ahora, Pablo aclara que la ley es buena. Lo que es malo no es la ley, sino el pecado que todavía habita en nosotros, en la naturaleza pecaminosa, como mencionaba mi hermano. Entonces, ahora vamos a entrar a un tema que de repente nos va a identificar a cada uno de nosotros con Pablo. Recuerden que ahora Pablo está hablando como un hijo de Dios, como un creyente, como un seguidor de Cristo. Uno que va a defender el evangelio de Jesucristo con su propia vida, ¿verdad? Porque a eso llegó Pablo, de defender el evangelio de Jesucristo con su propia vida. Pero bueno, vamos a leer entonces el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 14 al 17. A ver, vamos a empezar a asignar, ¿ok? Yo le voy a pedir a nuestra hermana Marisela, que está aquí con nosotros, que ahora le digo cuándo usted lo va a leer, ¿ya? Pero anótelo. Usted va a leer Romanos capítulo 7, los versículos del 14 al 17, ¿ok? Muy bien, vamos a pedirle a Nati si nos puede ayudar con leyendo Primera de Corintios, Nati, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Luego, Marco, ayúdanos tú con Gálatas, capítulo 5, versículo 17. ¿Ok? Capítulo 5, versículo 17. Luego, vamos con nuestra hermana Adela, que nos lea Lucas, capítulo 6, versículo 45. Luego, mi hermana Silvia, usted va a leer Romanos 7, versículos 16 y 17. Le voy a pedir a la hermana Vilma que nos lea Romanos 7, versículo 12. Luego, Ángela, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Y tú, mi hermano Carlos, Gálatas 5, versículos 16. Vas a volver a leer el 17 otra vez. Capítulo Gálatas 5, 16 y 17. Luego, a ver, ¿quién tenemos? Magda. Usted va a leer Romanos 7, versículos 18 y 20. Luego yo les voy a asignar otra lista de capítulos y de versículos, ¿ok? Entonces, cuando le toque, usted abre su micrófono y entonces allí nos lee. Vamos a dejar a nuestra hermana Marisela que nos lea Romanos 7. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muy bien. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi hermana Marisela. Bueno, mis hermanos, les quiero decir algo.
Pablo se me cayó completamente. Yo pensé que Pablo era un hombre santo, pero me doy cuenta que Pablo está peor que yo. Así que en este momento yo cierro este estudio bíblico y no vale la pena examinar estos versículos. Porque si Pablo para mí era un ejemplo de cristiano y ahora se atreve a decir que él es un carnal, que él está vendido al pecado, que él dice que lo que quiere hacer no lo hace, no entiende nada, y es más, dice que lo que quiero hacer no hago, de manera que ya no soy quien hace, y todavía se excusa, dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Bueno, entonces, ¿a qué cristiano estamos siguiendo? Mis hermanos, ¿qué piensan ustedes de Pablo? A ver, unos pequeños comentarios, de acuerdo a estos versículos. Si lo dejamos así como está, coge mi hermana Ángela. Sí, pastor, lo importante aquí, que a mí me gusta, de que él dice que la ley es espiritual, pero él es enteramente humano. O sea, por eso es que ahora él aquí se cae, porque es humano. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre todo lo que acaba de confesar Pablo? Bueno, vamos a continuar. Mis hermanos, quizás muchos creyentes en la Biblia, muchos de los creyentes en la Biblia no se atrevieron a confesar esa cruda realidad de sus vidas de santificación, con excepción de David, ¿no? David sí se confiesa en los salmos y dice, desde el vientre de mi madre he sido engendrado pecador. Señor, dice, escudriña mi corazón, escudriña y hazme ver si hay pecado en mí. O sea, un hombre confesándose en su realidad. Y aquí vemos a Pablo confesando su cruda realidad. Pablo lo está haciendo. Y Pablo confiesa y Pablo también describe su vida presente como cristiano. Recuerden que él está hablando ya como un cristiano, ¿ok? Y esa confesión, vamos a ponerlo claro, la confesión que Pablo hace no significa que Pablo es carnal o no significa que Pablo es esclavo del pecado. En primer lugar, no es carnal porque ya el Espíritu Santo vive en él. Entonces no es completamente carnal, ni tampoco está esclavo del pecado, pero sí vive en una naturaleza pecaminosa todavía, ¿verdad? Entonces con esa confesión, Pablo nos está demostrando también que él ya no es como antes, que era legalista, ¿verdad? Que creía que cumpliendo la ley en su perfección, y no, él estaba bien, pero ahora se da cuenta que mucho tiempo vivió frustrado en agradar a Dios con sus propias fuerzas mediante el cumplimiento estricto de la ley. Es interesante la confesión de Pablo, porque Pablo se atreve y es valiente a confesar quién es. Yo me imagino que un pastor se pare en un púlpito y en vez de decir, ustedes los pecadores, ustedes tienen que cambiar, ustedes, el predicador o el pastor debería decir, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que mejorar, nosotros todavía vivimos muchas veces en la carne, ¿no? Porque a veces el pastor quiere ser más que Pablo, ¿no? Pero aquí Pablo nos revela la realidad de todo creyente. La realidad de todo creyente, incluido, ojo, incluido hasta los cristianos más espirituales y más maduros. Aún los más espirituales y los más maduros no escapan de esta realidad. Entonces, si nos examinamos con honestidad, vamos a examinarnos en esta noche con honestidad, ¿ok? Pero ojo, no se examine con el que está al lado suyo, porque de repente usted está mejor con el que está al lado suyo. No se examine, no se evalúe con el que está al lado suyo, ni con las caritas que usted ve en esta pantalla. Examínese con la palabra y examínese, evalúese con Cristo. Cristo sea su estatus de evaluación. Porque si yo me examino con ustedes ahora mismo, de repente ustedes están mejor que yo. Entonces, ese debe ser el parámetro de nuestra evaluación, con Cristo.
Entonces, en esta noche, mis hermanos, vemos que Pablo está confesándose abiertamente lo que es esa cruda realidad en la vida de todo creyente. Así que vamos a analizar versículo por versículo. Vuelvan todos a leer el versículo 14 solamente. ¿Qué piensa usted del 14? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, que siempre estamos en la lucha de que somos carnales, pero en verdad no queremos pecar, pero siempre estamos en esa lucha. Muy bien. Okay. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven en el versículo 14? ¿Qué notan ahí? ¿Qué les llama la atención? Silvia. Porque todavía el pecado mora en nosotros. Ajá. Porque Pero todavía el ya pecado. pero ya Cristo me ha librado de todo, dice, ya yo estoy en Cristo, ya soy perfecto. Y eso es interesante entender, porque Cristo nos ha librado, como dije en el capítulo anterior, de la condenación del pecado. Pero todavía el pecado tiene sus residuos dentro de nosotros. Tiene sus residuos. ¿Qué más vemos en el 14? ¿Se dan cuenta que hay un contraste? Adela, por favor. Adela quiere decirnos algo. Oh, Ahora sí te oímos. oye, ok, Dios le bendiga a todos. Aquí yo estoy mirando esto y dice, mas yo soy carnal vendido al pecado. Yo puedo pensar que la desobediencia nos vendió al pecado, pero Jesús pagó el precio para comprarnos y redimirnos otra vez. Y debemos depender de él para no estar otra vez rendido o vendido al pecado. Claro, ser carnal en este sentido no es que Pablo esté diciendo que es completamente carnal, porque si no, no fuera creyente. Pero sí, el residuo de esa naturaleza pecaminosa, de esa carnalidad, todavía queda en nosotros. Entonces, hay un contraste. Se dan cuenta que ahí hay un contraste entre la vida espiritual y la naturaleza caída. Eso es lo que está expresando Pablo. Me encuentro en esta situación. Soy espiritual, pero a la misma vez estoy en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa. Yo le pedí a alguien que leyera Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Quiero Nati, ¿verdad? Creo que me tenía que ayudar Nati con ese capítulo. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. No te oímos, Nati. Tu micrófono tienes que abrirlo. Inténtalo una vez más, a ver. Déjame ayudarte de aquí. A ver si yo te ayudo de aquí. Espera. No, tienes que hacerlo de tu teléfono. Ahora sí. Ahora te oímos. ¿Me puedo oír ahora? Sí. Amén. Amén, amén. Oh. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bien, ¿se dan cuenta cómo Pablo va dando por lo menos una definición de qué significa ser carnal? No es que están completamente, vamos a ponerlo así, sin una vida espiritual, sino que esa parte de su naturaleza caída lleva a muchos de los creyentes a tener contiendas, disensiones, divisiones. Entonces, esa parte de carnalidad es que lleva al creyente a caer en ese tipo de pecados, ¿no? De celos,
de envidias, de orgullo, de arrogancia, toda esa lista de pecados que nosotros también podríamos identificarnos con algunos de esos. Entonces, a eso se refiere Pablo con carnalidad. No necesariamente que un cristiano, en realidad un cristiano no es que sea carnal completamente, solo que su naturaleza caída lo lleva muchas veces a expresar ese tipo o a caer en ese tipo de pecados. De repente Gálatas nos puede ayudar un poquito más. Gálatas 5:17. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Ajá. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Exactamente. O sea, te das cuenta, Pablo está confesándose de la realidad en que él vive. Es una realidad de todo creyente, que hay ese tipo de, existe esa naturaleza en nosotros como creyentes, ¿no? Que, como menciona ese libro. Ahora, ser carnal no significa que Pablo está viviendo en la carne, sino que la carne vive en él, que es dos cosas completamente diferentes. Nosotros ahora que somos de Cristo, no es que vivimos en la carne. ¿Ok? Yo creo que eso debe ser una medida para nosotros. Los cristianos no viven en la carne, pero la carne vive en los cristianos. De eso todavía no hemos sido librados completamente. Entonces, eso es bueno evaluar, porque nos podemos frustrar y podemos ser legalistas, porque podemos llenarnos de tantas reglas para mantener una santidad perfecta y nos engañamos a nosotros mismos. Así vivía Pablo antes de venir a Cristo o antes del encuentro con Cristo. No es llenándonos de reglas y de normas que vamos a salir de esa realidad. Eso afuera, Padre. Exacto. Entonces, no es llenándonos de reglas ni de normas. Eso es simplemente engañarnos a nosotros mismos. La realidad es la que Pablo nos está contando. ¿Qué es eso? Que no es que él vive en la carne, sino que la carne vive en él. Esa es la condición humana que todavía no ha sido removida completamente. ¿Cuánto quisiéramos nosotros? ¿Cuánto quisiéramos nosotros que esa realidad de la naturaleza caída haya sido removida completamente? Bueno, no ha sido removido completamente. Si hubiera sido removido completamente en la obra de Cristo en este momento, ¿saben qué, mis hermanos? De nada sirve este estudio bíblico, porque si ya somos perfectos, ¿qué hacemos aquí leyendo la Biblia? Pero Cristo nos ha prometido algo, y Romanos también lo dice. Alguien mencionó, creo que la hermana Ángela mencionó la palabra glorificación. Ahí vamos ese es algo que ya tenemos, pero que no se da todavía hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, seremos resucitados en cuerpos glorificados. Entonces ahí sí, ninguno de ustedes puede dudar que yo soy perfecto. Porque gracias a mi Cristo, que ya ha hecho su promesa por adelantado, llegaré a tener un cuerpo glorificado donde ya no habrá más pecado ni en mi mente, ni en mi palabra, ni voy a pecar de comisión, ni de omisión. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene ningún residuo en mi vida. Pero en este momento, que no ha venido Cristo todavía, esta es la realidad de la que Pablo nos está hablando. Y mis hermanos, por favor, ayúdenme. Este versículo que está aquí no es para que, no interprete como que el pastor trajo estos versículos para hacer que nuestra iglesia pues no se preocupe de su pecado y siga nomás, no pasa nada. No, por favor, ayúdenme, no se trata de eso. Pero tampoco podemos esconder estos versículos. O si no, lo único que tiene que hacer usted, arranque esa hojita de su Biblia. Y nunca la mencione y nunca la predique, porque si alguno piensa de que si yo digo esto,
voy a hacer un daño a la congregación porque van a pecar ahora de manera libre, sin importarle, entonces no estoy siendo fiel bíblicamente hablando. Y es más, este es el evangelio de la gracia. Este es el evangelio de la gracia, que es bíblico. Entonces, sigamos avanzando con esto. ¿Qué más dice Pablo? Dice en el versículo 14, ¿verdad? Hemos leído, dice, a ver, yo moví mis hojas aquí. Ya lo encontré. Dice en este versículo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, decide después Pablo, si aborreces eso, ¿cómo es que lo haces? ¿Cómo es que haces lo que aborreces? Y nos podemos quedar toda la noche aquí. Si aborreces, ¿por qué lo haces? Y si lo haces, ¿por qué aborreces? ¿Por qué haces lo que aborreces? Nos volvemos locos aquí hoy día. Es una batalla espiritual. Es que él como cristiano siente que haber cometido un pecado, él siente una repulsión y lo aborrece, pero en el momento que cayó en el pecado, no tenía ese control, quizás. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu, porque únicamente en el Espíritu es que vamos a tener mayor dominio de lo que es el pecado, ¿no? Entonces, no sé, explíquenme un poco ustedes, porque esto parece un trabalengua, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A ver, mis hermanos. Pastor, es lo mismo que sucede con el cristiano. Antes de ser cristiano, antes de recibir la salvación, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros nos deleitamos del pecado, porque en el mundo todo era normal. Las cosas que nos ofrece el mundo son bonitas a nuestros ojos. Pero cuando ya nosotros venimos a los pies de Cristo, es ahí donde ya aprendemos a diferenciar las cosas. Ahora el pecado lo aborrecemos, pero no podemos decir que totalmente no pecamos. Sí pecamos porque nuestra naturaleza, el hombre, hemos heredado esa condición corrupta, esa condición pecaminosa. Entonces, como decía la hermana, es una lucha constante, pero nosotros como cristianos, ahora es cuando aborrecemos. Esa misma lucha tenía Pablo. Pablo sabía que eso estaba malo, pero su misma condición lo hacía caer. Pero él reconocía, dicen, hago lo que no quiero. Él está reconociendo que no le agrada lo que hace, lo que está sucediendo hoy en día con nosotros. Ahora podemos saber, gracias al Espíritu Santo, cuando las cosas están mal y no debemos hacerlo. Pero antes de ello, todo era bueno a nuestros ojos. Es más, nos deleitamos en el pecado. Esa es lo que yo puedo decirles, ¿no? No, yo creo que está en lo correcto, porque lo que usted está haciendo una comparación de cómo veía un no creyente, un impío, su pecado, y cómo ahora un creyente ve su pecado. Ninguno de los dos está libre de cometer pecado. La diferencia es cuál es la razón por la cual comete uno pecado, mientras uno se deleita, como dice la hermana Vilma, mientras el no creyente se deleita en su pecado y quiere volverlo a hacer y se deleita y se goza porque vive, porque practica ese pecado, el creyente tiene ese riesgo de poder caer en pecado, pero la diferencia está en que si es un verdadero cristiano, aborrece ese pecado. Y ese aborrecimiento que viene de una motivación espiritual hace que él se arrepienta. Sí, mi hermana Magda, ¿quiere decir algo? Y después Carlos. Es aquí como cuando Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón, y el Señor le dice a Pablo, bástate de mi gracia, porque yo creo que como nosotros, como somos carne pecaminosa todavía, aunque estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros estamos en esa batalla, estamos constantemente
diciéndole al Señor y siempre diciendo, Señor, te necesito, Señor, te necesito. Y todo momento estamos, por eso creo que cuando Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque nosotros dependemos todo momento del Señor. ¿Sabe? Pecamos todo momento, pero al mismo tiempo, Señor, esto no es tuyo, quítame esto, Padre, y seguimos en una lucha, pero al mismo tiempo constantemente hablando con el Señor. Muy bien, muy bien. Carlos. Me gozaba aquí oyendo a la hermana Magda porque estoy tan de acuerdo con eso. Yo tengo un texto que quiero leer que va muy acorde a eso que la hermana Magda estaba diciendo. 1 Corintios 10:31. Okay. Dice en conclusión, el mismo Pablo hablando, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, yo me pregunto, es el mismo Pablo que nos está hablando. Entonces, si lo que quiero hacer no lo hago, por ejemplo, ¿cómo glorifico yo a Dios cuando Él está hablando de comer o beber, que es algo rutinario que nosotros hacemos? Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos si somos débiles, como decía la hermana Magda, en nuestra carne, en nuestra humanidad pecaminosa? Entonces yo creo que y estoy de acuerdo otra vez con la hermana Magda, es que es ese recurrir a Cristo constantemente para que Él nos ayude en nuestra debilidad. ¿Cuál es esa debilidad? La carne, la que mora en nosotros. Bien, bien. Siempre haciendo una aclaración que estamos haciendo una reflexión teológica, una interpretación de la manera más correcta posible de este texto bíblico. No con el deseo de decir, qué bueno, pues sigo pecando porque no pasa nada. Otra vez quiero aclarar eso. Estamos reflexionando frente a la confesión de Pablo. Bueno, entonces, siga haciendo esa comparación entre el que es creyente y no es creyente. El que no es creyente, pues vive esclavo de su pecado. Vive honrando su pecado y vive alimentándose de su pecado. Y también vive dominado completamente de su pecado. Mientras que el cristiano, aunque todavía vive en una naturaleza pecaminosa, no vive esclavo de su pecado, ni tampoco vive bajo el dominio del pecado. Ahí está la diferencia, ¿no? De que mientras uno se deleita, el otro lo aborrece, como dice Pablo. Por eso el poder del pecado, ¿no? Ya no esclaviza ni domina completamente al creyente. Porque si usted se arrepiente, es una demostración. Si usted se arrepiente, el Señor lo perdona, es una demostración de que el pecado no está dominando su vida. Porque si el pecado está dominando su vida, usted no se va a arrepentir de ninguno de los pecados que comete, sabiendo o sin saber. Y eso sí ya es peligroso, porque ya deberíamos preguntarnos un momento, ¿o soy cristiano o no soy cristiano? Pero ahí quizás está la evaluación, ¿no? Entonces, mis hermanos, lo que ocurre es que el pecado contamina al creyente. Nosotros estamos contaminados por el pecado y eso crea una frustración en nuestro interior y a veces nos bloquea el obedecer la voluntad de Dios a la perfección. Y yo sé que las mujeres son más sensibles a la obediencia del Señor por su naturaleza de mujeres féminas, ¿verdad? Muy sentimentales. Las mujeres son más obedientes que los hombres. Por eso que las esposas nos critican, que nosotros no estamos cambiando, ¿verdad? No sé si será así. Yo veo mucha sonrisa y la seriedad de los varones casados. Pero lo interesante es que somos iguales en el Señor, ¿verdad? Somos iguales en el Señor. Entonces, Pablo no está diciendo que él está entregado al pecado, ¿ok? Cuidado con eso. Por eso estamos haciendo la diferencia. No es que Pablo esté entregado al pecado, sino que reconoce, como dijo Marcos, que hay una lucha continua contra el pecado que a veces gana la batalla. Y Pablo está confesando que a veces él ha perdido la batalla, no la guerra, pero ha perdido la batalla muchas veces. Y por eso que Pablo se está confesando, ¿verdad? Él dice que aborrece,
Él dice, más adelante dice que en su interior él quiere hacer lo bueno, pero siempre hay esa naturaleza pecaminosa que le impide hacerlo. Bien, con respecto al 15, al versículo 15 que estamos mirando. Entonces, la inclinación de Pablo como creyente es querer hacer lo bueno. Es querer hacer lo bueno, ¿no? Pero no es suficiente. Muchas veces nosotros nos criticamos a nosotros mismos. A ver, no es nada más querer hacer lo bueno, es hacer lo bueno. Bien, Pablo quiere hacer lo bueno, pero a veces no lo hace. ¿No? Qué interesante es eso, porque nosotros nos criticamos nosotros mismos. No, pero no solamente tienes que querer hacer lo bueno, tienes que hacer lo bueno para la gloria de Dios. Y Pablo está diciendo, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No lo hago. ¿Qué está pasando conmigo? No entiendo, dice Pablo. Oye, tú que has sido instruido por Gamaliel, ¿cómo me vas a decir que no entiendes? ¿Verdad? Él se encuentra dividido en esa frustración por el pecado que permanece en él. Como todos nos encontramos muchas veces. Carlos, creo que quiere decir algo. No, que me iba a adelantar un poquitico en el versículo 24, él dice, miserable de mí, o en la Reina Valera dice así. Entonces, pues, creo que eso lo dice todo, ¿no? Me da mucho dolor que tú te sientas miserable de ti mismo, mi hermano. Pero sin embargo, él me da la misma resolución en el versículo siguiente, en el 25. O sea que estamos bien, no hay problema. Exacto, ¿no? Entonces, Pablo, como creyente, ¿verdad? Es un creyente que él como verdadero creyente reacciona contra el pecado con aborrecimiento. Yo creo que eso nos ocurre a todos los que amamos a Cristo. En algún momento ganó la batalla el pecado, pero sentimos un aborrecimiento total. Pero qué bueno que nuestro Dios en su gracia nos perdona. Y Él sabe que nosotros somos débiles en ese sentido muchas veces, ¿verdad? Así que, pero ¿qué pasa con el incrédulo? El incrédulo no aborrece su pecado porque cree que no es ofensivo delante de Dios. Algunos me han respondido, pero usted ¿por qué me dice que eso es pecado? Si el vecino también lo hace. La gente lo hace y no pasa nada. Bueno, porque para ellos esas cosas no son ofensivas delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice Lucas 6:45? Alguien tenía que leer Lucas 6:45. Okay. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Bien. La pregunta sería en esta noche, ¿verdad? ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Abunda el dominio del pecado o abunda el dominio del espíritu? Bueno, no me respondan para que ustedes no se comprometan. Pero, ¿qué abunda? Y si hay algo que debería abundar, sería el espíritu. Bueno, empecemos a pedirle que el espíritu sobreabunde en nosotros, mostrando sus frutos y produciendo los frutos que solo Él puede producir. Amén. Bien, vamos a leer entonces los versículos 16 y 17. Una vez más, ¿qué dice el 16 y 17? Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ajá, ahora sí Pablo ya está aclarando las cosas, ¿verdad? No es que se esté excusando, está aclarando la realidad del creyente, de todo creyente. La realidad de todo el creyente es que él en su realidad, él nos cuenta y nos dice, él está defendiendo ese parámetro divino que es la ley de Dios, ¿verdad? Y que él, por supuesto, se debe someter a una obediencia total y estricta, pero a la misma vez él nos hace ver que es difícil, aún para el mismo cristiano, lograr esa rectitud, esa perfección. Y él defiende que la ley es santa, que la ley es buena,
y él no está haciendo responsable a la ley de su pecado, sino que él está reconociendo que es el pecado que habita en él que lo lleva a esa situación. Él dice que de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Alguien tenía que leer Romanos 7:12. Bueno, soy yo, voy ahora, pastor. Romanos 7:12, y dice la palabra así. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Muy bien, ese es el mandamiento de Dios. Y cuando hablamos de la ley, recuerden que estamos hablando de la ley en su forma más general, los 10 mandamientos. ¿Okay? Los 10 mandamientos. Esa es en forma general a lo que se refiere Pablo en la ley. Porque ya sabemos que Pablo no está hablando de la ley ceremonial de los judíos, que había que lavarse las manos antes, que no podía comer sangre, que no podía comer puerco, nada de esas son leyes judiciales. A eso no se refiere Pablo, ni tampoco las leyes ceremoniales y judiciales. Se refiere a la ley moral, que en este caso serían los 10 mandamientos. Ok, alguien tenía que leer Primera de Juan, capítulo 1:10. Amén. Primera de Juan 1:10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ajá. Yo he tenido muchas buenas conversaciones súper efusivas sobre este asunto, ¿verdad? De que no, un momento, pastor, los cristianos no pecan. Los cristianos ya no son pecadores. Bueno, cada vez vemos la palabra de Dios que nos hace ver nuestra realidad, ¿verdad? Y aquí con lo que usted acaba de leer está claro que si decimos, es más, si nos decimos a nosotros mismos que no hemos cometido pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque dice la palabra que por haber hecho lo bueno y no lo hiciste, también eso es pecado. Hay pecado de omisión, pecado de comisión, pecado de palabra, pecado de pensamiento. Yo no puedo leer sus pensamientos. Y qué bueno que ustedes no pueden leer el mío tampoco. Ah, pero Dios sí lo puede leer. Y Él sabe lo que hay en mi pensamiento. Entonces, ¿se dan cuenta? No estamos libres. Por eso necesitamos conocer más profundamente la gracia de Dios, que es la que nos trae al camino correcto, no solamente del entendimiento de nuestra realidad como creyentes, pero también nos da el camino para poder vivir nuestras vidas cristianas acorde de lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Entonces, si Dios sabe que no somos perfectos, si Dios sabe que el pecado habita en nosotros, usted cree y Dios sabe que nosotros tenemos tendencia al pecado, usted cree que Dios nos ha dado salvación, nos ha dicho, qué lindo, Marisela, Adela, Ángela, Silvia, Vilma, ya ustedes están en mi reino, ahora me voy yo y arréglensela como pueden, allá ustedes arréglensela como pueden. Oye, ¿cómo me vas a abandonar si tú sabes que yo soy débil? Si tú sabes que en mí hay una carnalidad, una naturaleza caída. No podemos, pero algunos piensan que Dios lo ha traído al reino y que Dios ya se fue y que Él va a venir después, pero que ahora estamos a nuestra propia cuenta y que ahora somos nosotros los que tenemos que guardar todo lo que Él nos ha dado con nuestros propios esfuerzos. Y si es así, mis hermanos, realmente no vamos para ningún lado. Él nos ha traído su reino y Él está con nosotros y Él sabe que somos débiles, Él sabe que tenemos tendencia al mal, por eso nos ha dado su espíritu y por eso nos redarguye, por eso que nos anima el día de hoy en espíritu a mirar su palabra para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo nuestra fe, para seguir conociéndolo a Él, entendiendo por qué realmente debo yo valorar
la salvación que Él me ha dado. Pero ayuden ustedes, no me dejen hablar solo. ¿Qué comentan? ¿Qué pueden decir de todo esto? Hasta ahora, versículos 16 y 17. A ver, Ángela, por favor. Sí, te oímos. Sí, pastor. Yo considero que si hubiese sido en mi propia fuerza, o sea, yo vivir de mi propia fuerza, entonces no estuviera ahí Juan 15, donde dice la palabra que separado de él nosotros no podemos hacer nada. Si hubiese sido un ejemplo de mi propia fuerza, y como dice otro texto ahí, que por demás entonces Cristo murió en la cruz de Calvario. O sea, debemos de tener esa conexión directa con el Espíritu Santo, o sea, que es nuestro ayudador para nosotros así poder continuar nuestra vida, ir santificándonos en nuestra vida cristiana. Muy bien, antes de pasarle a Carlos, recuerden, Pablo antes de el encuentro con Cristo era un legalista más del grupo de los judíos. Uno que pensaba que obedeciendo la ley de manera estricta era el camino de salvación. Y ahora él reconoce y confiesa que no era como él pensaba. Que él realmente nunca llegó a ser ni perfecto, ni completamente santo según su entendimiento judaico de la santidad y de la salvación. Entonces, entendemos que es a través de Pablo que nos podemos ver nosotros mismos en esa realidad también. Carlos. Sí, que también yo agregaría, pastor, el hecho de que nunca Dios lo estableció como que fuesen nuestras propias fuerzas, que fuese este proceso de santidad. Y si nos recordamos un poquitico, a mí me gustaría ir al capítulo 1 de Romanos otra vez. El versículo 17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Por como está escrito, el justo vivirá por la fe. O sea, este camino de santificación tiene que ser llevado a cabo por fe, por gracia a través de la fe, no en mi propia fuerza. Claro, de repente para darle una descripción más clara de qué significa por fe, es bajo la confianza de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, bajo las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas apostólicas de cómo debemos vivir esta vida cristiana. A eso se refiere enfrentar esta vida caída, esta vida de aflicciones con fe, mirando al autor de mi fe. Él es el que me va a encaminar. Como dijo la hermana Ángela también, sin Cristo no podemos hacer nada. Entonces, no podemos pensar de que ahora todo está en nuestra propia cuenta. Es nuestra responsabilidad, pero no la vamos a poder lograr si no es con la ayuda del Espíritu, del Padre y del Hijo. Además, ellos están dispuestos a ayudarnos, a encaminarnos. Yo vuelvo a repetir esto, no sé si ustedes se acuerdan de esa imagen de un hombre que estaba corriendo en la pista de atletismo en unas olimpiadas. Y resulta que este hombre se lastimó la pierna en la carrera y no podía terminar la carrera. Y él estaba por salirse de la carrera, por abandonar. Y se mete a ayudarlo, y eso ustedes lo pueden ver en YouTube porque es un video real de unas olimpiadas. El padre, que era su coach, se mete para ayudarlo. Pero son unas olimpiadas, nadie está supuesto a ayudar a nadie, o ganas o pierdes. Pero el padre se mete, lo abraza, y así abrazado este atleta va cojeando, pero el padre lo va llevando y se meten los securities de las olimpiadas porque es prohibido que alguien ayude a otro atleta. Y entonces el padre le sacaba la mano a los security y los apartaba y él seguía ayudándolo y toda la gente en el estadio comenzó a aplaudir y este atleta terminó la carrera. Y yo traje esa ilustración porque claramente ahí vemos cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ven que nosotros los cristianos a veces caemos en esa pista de atletismo por algún pecado, pero ¿qué hacen ellos? Nos levantan y no dejan que nadie impida
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos ayuden en esta carrera hasta poder concluir. O sea, esa es la ayuda que tenemos todos los días de nuestras vidas. Carlos. Pastor, y qué gran privilegio que el Padre nos elige desde antes de la fundación del mundo. Cristo viene y muere por nosotros, y en este proceso de santificación, entonces, pone su espíritu en nosotros para que podamos llevar esta carrera tan difícil de santificación. O sea, nunca estuvo determinado por Dios para que fuéramos nosotros en nuestras propias fuerzas, que llegáramos a morir al pecado, sino que con su ayuda, morando en nosotros podamos correr esta carrera. Amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué les parece si leemos entonces los versículos del 18 al 20? Romanos capítulo 7 del 18 al 20. Carlos, tú ibas a leer Gálatas, Carlos, perdón. Sí, Gálatas 5, 16, 17. Y después Romanos 7, 18 y 20. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea, o sea, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Amén. Yo creo que Pablo es consistente, porque lo que acaba de leer a Carlos es la carta que Pablo le escribe a los cristianos en Galacia, a los Gálatas. Y Pablo sigue siendo consistente en cómo debemos llevar nuestra vida cristiana, ¿verdad? En el Espíritu. Porque si el Espíritu se opone a la carne, entonces vamos a poder caminar en victoria. Pero si no dejamos o no nos enfocamos en caminar en el Espíritu y la carne nos vence, entonces, porque la carne se opone al Espíritu, entonces vamos a caminar siempre frustrados y siempre con sentido hasta de culpa de nosotros mismos. Bien, Romanos 7, del 18 al 20. Me toca a mi pastor. Amén. ¿Me oye? Sí, te oímos perfectamente. Dice, ahorita leí el 7:12, no me tocaba, pero lo leí anyway. Dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne. Ajá, El bien está en mí, pero no en la carne. ¿Cómo? No, está bien, sí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, ¿por qué tiene Pablo que volver a repetir lo mismo? Si ya me lo dijo en el 17. Otra vez vuelve a decir lo mismo. Y es Reina Valera la que estamos leyendo, nuestra adorada Reina Valera. Y vuelve a decir lo mismo Pablo, ¿verdad? Oye, ¿qué trata de decirnos Pablo entonces? ¿Qué piensan ustedes de lo que Pablo está hablando? Yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Sí, a ver, Ángel, participemos todos, Ángel. Sí, pastor, lo que pasa es que Pablo quiere de que nosotros vivamos un evangelio libre y no un evangelio aprisionado, esclavizado, de que si yo pequé, ya. Dios no me va a perdonar, perdí mi salvación. O sea, Pablo quiere que nosotros tengamos esto en cuenta, que mientras estemos en este camino, en este mundo, vamos a caer, pero también asimismo con la ayuda del Espíritu Santo, Padre y el Hijo, vamos a levantarnos. Entonces Él quiere que nosotros, ese es mi pensar, ¿verdad? Que tengamos esto muy claro, que como cristianos nosotros vamos a caer, pero vamos a ser levantados en Cristo. Muy bien. Marco también quería decir algo. Marco. Pienso yo que Pablo lo más claro, bueno, de acuerdo a mi pensar, que lo más claro que nos quiere decir Pablo, que nosotros por sí mismos, nosotros no podemos. No podemos. Entonces, que indirectamente nos está diciendo que nosotros tenemos un redentor que buscar. Amén. Amén. Exacto. Así como la ley de Dios
nos hace ver nuestro pecado y nos lleva a correr a Cristo por salvación, así también ahora que vemos cada vez más claro nuestra naturaleza pecaminosa, más rápido queremos ir a Cristo y estar pegados de Cristo, como en Juan 15, ¿verdad? La vid y los pámpanos, ¿no? Entonces sí. Y recuerden, mis hermanos, que no está hablando de una lucha entre un hombre viejo y un hombre nuevo, o sea, entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. No, es entre la naturaleza pecaminosa y ahora el Espíritu de Dios en nosotros. No, aquí no se trata de que yo así era antes, ahora soy diferente. No, todavía quedan residuos de esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces, por la causa de fe en Cristo, por esa fe en Cristo, hemos sido librados del dominio. Por eso, Pablo está siendo honesto en confesar su realidad, pero vuelvo a repetir, no es que Pablo esté diciendo que él está dominado por la carne, que él está diciendo que está esclavo del pecado, sino está diciendo que ocurre en su vida muchas veces esa situación. ¿Por qué? Porque es la lucha, como dice, entre el espíritu y la carne. Entonces esa lucha, el pecado, es como que el pecado mantiene como ese pie que no te deja cerrar la puerta, ¿verdad? Ahí está. Siempre está con el pie ahí que no te deja cerrar la puerta completamente. Entonces es por eso que en nuestra condición humana se caracteriza por eso, justamente por esos deseos corruptos que solamente el Espíritu Santo puede restringir. Nosotros no tenemos el poder de transformar la vida de nadie. Nosotros tenemos un poder que es orar en el nombre de Cristo para que la vida de otros sea transformada. Porque es el Espíritu Santo el único que puede restringir esa efervescencia del pecado en nosotros. Así que es en el Espíritu Santo que la carne irá perdiendo su dominio. No ha sido aniquilada completamente. Todavía hay residuos. Ustedes se ven muy lindos en estas imágenes. Yo espero verme lindo también. Pero hay momentos en mi vida que esa oscuridad que viene a mi mente no me hace ver tan lindo delante de Dios. Entonces, puedo ver y ahora puedo ver esta realidad y venir a mi Cristo y pedir ayuda a Cristo en esta vida, ¿verdad? Entonces, Pablo no busca reformarse ni transformarse motivado por el miedo o por el temor. Pablo no busca eso, sino más bien Pablo confiesa de todo corazón y él tiene un compromiso serio con la santidad. Eso debemos tener todos nosotros, un compromiso serio con la santidad y un aborrecimiento al pecado. Por eso que debemos seguir adelante. Como dijo mi hermano hace un momento, qué lástima que los cristianos crean, algunos cristianos crean que si cayeron en algún pecado, ya están en el infierno nuevamente y ya perdieron la salvación. Como que si la vida, como que si lo que estamos caminando el día de hoy nosotros, ayer, hoy y mañana, es la vida de salvación. No, nosotros no estamos caminando el camino de salvación. La salvación ya fue dada por Cristo. Ahora estamos en el camino de la santificación. Y en ese camino de santificación van a haber ups and downs, como Pablo también le pasó, sus ups and downs. El único que caminó recto, inocente, sin pecado, fue Jesucristo. Pero todos, desde Adán hasta el último que se denomine apóstol de Cristo aquí en Miami o aquí en la Florida, no sé, todos son pecadores. ¿No? Sí, porque hay algunos que se autodenominan el apóstol tal y bueno, ya son más que Pablo, a veces se quieren presentar más que Pablo, ¿no? En santidad, digo yo. Pero el asunto es de que realmente Pablo nos está hablando que tenemos así como él, tenemos un compromiso serio con la santidad. Eso no significa que somos perfectos, pero tampoco significa que debemos abandonar la carrera, sino por el contrario, pedir ayuda al Padre y al Espíritu Santo para seguir adelante. Ya casi estamos por finalizar. Vamos del 21 al 23. Romanos 8, 23. ¿Alguien tenía que leer eso? Voy a dar una nueva rueda de versículo, ¿ok?
Bueno, Magda, ayúdanos con Romanos 8:23. 8:23. Sí. Ok. ¿Lo puedo leer ahora? Todavía, dame un segundo. Carlos, tú lees Romanos 7, del 21 al 23. El de Magda, usted Romanos 8:23, ¿ok? Luego le voy a pedir, a ver, seguimos por aquí. Ángela, ayúdame con Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hermana Vilma, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Silvia, ayúdanos con Efesios, capítulo 3, versículo 16. Luego, Marco, por favor, si tú nos lees Romanos 7, del 24 al 25. Luego le voy a pedir a mi hermana Adela que leamos Romanos 8 también, pero desde el versículo 21 hasta el 23. Luego vamos por aquí a mi hermana Nati, por favor, Romanos 8, versículo 18. Y Marisela, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 52 al 58. ¿Ok? Bien. Vamos a leer entonces Romanos 8:23, Mac. Ok, dice la palabra así. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuevo de nuestro cuerpo. Amén. Dice, no solo, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Quiere decir, esperando la venida de Cristo, la redención de nuestro cuerpo, de esa naturaleza pecaminosa, caída que todavía está en nosotros. Eso estamos aguardando todavía eso, como Pablo nos explica. Bien, vamos entonces Romanos 7, del 21 al 23. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Exacto, ¿no? Sigue otra vez, ¿no? Sigue otra vez en esa misma reflexión de su realidad, ¿no? Entonces, vemos que el pecado no ha muerto en la vida de un creyente. La semilla del pecado, los residuos del pecado todavía están ahí. Entonces, no le echen la culpa en todo momento al diablo. Porque pecamos, muchas veces pecamos porque el diablo nos tienta, pero muchas veces pecamos también porque el pecado nace de nuestro propio corazón, ¿no? Entonces, yo sé que algunos hermanos quieren pisarle la cabeza al diablo. Está bien que le pisen la cabeza, pero ¿qué pasa cuando el pecado sale de su propio corazón? ¿Qué cabeza van a pisar? ¿No? Entonces, ese es el asunto, ¿no? De que qué lindo que la Biblia nos hace una radiografía exactamente de lo que ocurre en nuestro interior. A ver, dice que el Pablo dice, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué dice Salmo 1, del 1 al 3? Amén. Salmo 1 del 1 al 3. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitarán. Todo cuanto hacen prosperarán. Amén, ¿no? Este salmo nos anima a que
tengamos una mayor experiencia, una mayor comunión con la palabra de Dios. Porque es en la palabra que nosotros podemos fortalecernos. A través de los estudios bíblicos también nos fortalecemos, pero es mucho más genuino el fortalecimiento cuando es una comunión, una devoción personal de cada uno de nosotros con la palabra. Porque aquí está claramente en el Salmo cuál sería el fruto que se produciría cuando nosotros estamos en ese deleite con la palabra, ¿verdad? Con la Biblia. Bueno, ¿qué nos dice 2 de Corintios 4:16? Un momento, ya. 2 de Corintios 4:16. Sí. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Amén. Amén. Por eso creo que tiene que ver también con lo que hablamos hace un momento, ¿no? Mientras estemos dándonos del Espíritu, vamos teniendo mejor dominio de la carne, ¿no? Entonces, ¿qué dice Efesios 3:16? Amén. Dice Efesios 16, dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Amén. Amén. Entonces, que seamos fortalecidos por quién, ¿no? Ahí está claramente en Efesios capítulo 3:16, ¿verdad? Es la que hemos leído. Claramente dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, por el Espíritu de Dios vamos a ser fortalecidos interiormente. Y ese es un buen camino para ponerlo en práctica. Entonces, en otras palabras, mis hermanos, sí, Carlos, díganme. No, era para ver si aportaba con otro más, ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 6, pastor. Sí. 14 dice, manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Entonces, si saltamos al 17, dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Perfecto, estamos de acuerdo, mi hermano. Y sí, y otra vez, Pablo sigue siendo consistente de cómo debe ser nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estamos viendo que Pablo es claro y Pablo ama genuinamente la palabra de Dios, sobre todo el evangelio de Cristo, pero no puede escapar de la realidad en la que es la naturaleza en la que él vive, tanto en la parte de la naturaleza caída como la parte espiritual. Y concuerda, ¿no? Concuerda que la ley de Dios se opone, la ley de Dios está en contra del pecado, ¿no? Y que en esa condición humana, la realidad es que no hemos sido removidos completamente esa naturaleza caída, y por lo tanto siempre esa naturaleza caída está haciendo guerra, ¿verdad? Con nuestro deseo de obedecer la ley. Pablo se encontraba en una guerra en su naturaleza caída, pero el espíritu haciendo guerra y la naturaleza caída haciendo guerra que lo restringía muchas veces o le impedía, ¿verdad?, que su deseo de obedecer la ley sea completado, ¿no? Entonces, ese es lo que nos está hablando Pablo. Si no hay algún comentario sobre eso, podemos seguir avanzando. ¿Qué les parece si leemos entonces Romanos 7 del 24 al 25? Yo soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Marcos, nadie te ha dicho que te confieses. Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Perdón, pastor, es lo que yo antes pienso que
creo que hizo una buena meditación sobre lo que estaba diciendo, que Pablo nos está mandando directamente al Redentor, porque aquí dice, yo soy un pobre y miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Amén, mi hermano. Él mismo se pregunta y él mismo se responde, ¿no? Y la respuesta está en Cristo. La respuesta, ¿no? Entonces, qué lindo ver que Pablo es honesto, sincero al dar esta confesión. Y Pablo, ojo que Pablo no se está condenando y Pablo está en este momento tan triste y tan frustrado que está loco por abandonar la fe. Pablo no está confesándose porque eso pasa por su mente. Pablo no está abandonando la vida cristiana, ¿ok? Ni tampoco Pablo cree que ya volvió al infierno donde Jesucristo lo había sacado. Tampoco ocurre eso con Pablo. Pablo tampoco cree que ya perdió la salvación y que ahora está en el infierno otra vez. Eso no está pasando por la mente de Pablo. Pablo lo que está hablando con frustración y con tristeza, él se está lamentando del pecado que habita en él. Pues es miserable de mí. Como que si él se siente como si fuera el único cristiano, ¿verdad? Verdadero en el que el pecado todavía habita en él. Bueno, vamos a darle consuelo a Pablo. Nosotros también nos sentimos así muchas veces, ¿verdad? Entonces, un creyente puede percibir su pecado si tiene la claridad espiritual para ver la santidad de Dios. Pablo ve su pecado porque ve la santidad de Dios, porque conoce la santidad de Dios. Y por eso dice, ¿quién me librará? Miserable de mí. Y él mismo responde, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pablo se siente como ese soldado que está herido en un campo de batalla y está pidiendo socorro, ¿verdad? Que venga algún compañero a su rescate. Por eso dice, miserable de mí, pero qué bueno que Jesucristo dice, qué bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque es su rescate. Pastor, también en el capítulo 8, versículo 13 nos dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí nos está también reforzando lo que nos dice Pablo. Exactamente. No, está muy bien. Por eso digo, a mí cada vez me llena de gozo si leo Gálatas, si leo Efesios, si leo Romanos, y a veces hasta leo algunos textos en el Antiguo Testamento, que la Biblia tiene armonía. Que todo lo que ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento, que ellos pensaban que obedeciendo la ley era su salvación, Dios no les dio la ley para que sea su salvación. Dios les dio la ley para que se den cuenta que Dios es santo y que ellos son pecadores. Y que busquen la salvación, no obedeciendo la ley, porque nunca pudieron obedecerla de manera completa. Pero que vayan aprendiendo que pronto vendrá alguien que traerá salvación y vida eterna para sus vidas. Romanos 8, del 21 al 23. Alguien le asigné eso, creo, ¿no? Romanos 8, del 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Amén. Estamos esperando todavía. No abandonen la fe, mis hermanos. No crean que si en algún momento cayeron en pecado porque le dijeron al vecino o la vecina cabezón o cabezona, ¿verdad? No crean que se fueron al infierno o que ya perdieron su salvación. No lo vuelvan a hacer. Por favor, no ofendan al vecino ni a la vecina. Más bien arrepiéntanse, pidan perdón, el Señor los va a perdonar y sigan creciendo en Él. Pero no piensen que porque en algún momento cayeron en pecado, ya están nuevamente en el infierno. Estamos a la espera de la vida glorificada. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo. Y aquí está la respuesta que Pablo encuentra de su propia pregunta. Como dice Marco, él mismo preguntó y él mismo se respondió, porque Pablo está
seguro que Cristo lo rescatará en el día final completamente de la caída, de esa naturaleza caída en la que él vive. Va a ser, Pablo sabe que va a ser transformado completamente en Cristo Jesús, que ahora no es posible, pero que sí va a ser posible cuando Cristo vuelva. Y en ese es el tema que nosotros nos lleva a estos versículos, porque ¿qué dice Romanos, por ejemplo, 8:18? Y después Primera de Corintios. A ver, vamos a hacer algo, porque creo que me quedé en Primera de Corintios 15, del 52 al 58 con Marisela. Déjenme asignar más, ¿ya? Déjenme asignar más versículos. Mi hermana, Nati, ¿tú creo que ibas a leer Romanos 8? Ya, quédate con eso todavía. Déjame asignar otros versículos. Dame un segundo. A ver, Marco, si tú me lees Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Silvia, Filipenses 3, del 4 al 7. Luego, mi hermana Vilma, Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 25. Juan 14, del 21 al 25. Luego, Ángela, Juan 15, del 5 al 6. Y después, Magda, Salmo, ¿ok, Magda? Salmo 119, versículos 133. Y con eso ya vamos a concluir. Bien, leamos entonces Romanos 8:18. Creo que es Nati, sí, Nati. No te oímos, Nati. Pon tu micrófono. Trata otra vez. Trata otra vez, Nati. ¿Me oye, Nati? ¿Me oyes? Sí. Tu micrófono ábrelo, está cerrado, para que leas Romanos 8:18. Todavía sigue, sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí. Okay. Pues, ok. 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Se dan cuenta? Todo lo que estamos viviendo en este momento, y no solamente Pablo, porque a veces usamos este versículo para hablar solo de un cuerpo enfermo por alguna enfermedad, pero Pablo no solamente podemos apuntar a un cuerpo enfermo también, pero aquí más que un cuerpo enfermo es el pecado en la persona. Pues tengo por cierto que esas aflicciones en las que vivo por causa de mi pecado del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todavía no se ha manifestado. Ha de manifestarse. Muy bien. Gracias, Nati. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, 52, 58? Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.
Amén. Qué lindo, ¿verdad? Mire, mi hermano, lo que dice en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, vamos a parafrasear, porque es necesario que nuestros cuerpitos, ¿verdad? Que nuestros cuerpitos, que nuestros miembros corruptibles se vistan de incorrupción. Y eso mortal en la que ahora vivimos, porque somos mortales, se vista de inmortalidad. Y cuando eso se haya revestido, como dice Pablo, dice, ¿verdad? Sórbida es la muerte en victoria. Y cuando Pablo dice muerte, ¿a qué se refiere? Más adelante está explicando. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿verdad? Y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos espera. Este cuerpo corruptible, este cuerpo, ¿verdad? Que está un cuerpo mortal, se va a convertir en un cuerpo incorruptible y en un cuerpo inmortal, donde no habrá residuos de pecados completos. Pero eso será, según lo anunció Marisela esta noche, será cuando Cristo venga. ¿No? Entonces, qué lindo saber que nos espera esa victoria, que todo ha sido ganada por Cristo Jesús. Vamos a leer 2 de Corintios 5, del 1 al 4. Okay. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos a anhelar ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudo. ¿Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados? Pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Qué lindo. Vuelve a decir, casi hasta suena como poético, ¿no? Lo que dice Pablo, porque es verdad. Pablo nos hace ver que vivimos en un cuerpo corruptible. No deseamos ser desvestidos de ese cuerpo, sino ser revestidos a un cuerpo mortal. Y eso está refiriéndose a ese cuerpo corrupto en el que nos encontramos, que está teñido del pecado, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué nos está dejando estos versículos? Que vamos a ganar la victoria contra el dominio del pecado siempre en cuanto nuestra fe esté en Jesucristo, siempre en cuando sigamos abrazados de Cristo y sigamos adelante con Cristo. ¿Qué dice Juan 14, del 21 al 25? ¿A quién le tocaba? No me acuerdo a quién le asigné Juan 14. A la hermana Vilma, creo, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver. Solamente Juan 14... 14, 21, 23. No, yo creo que inclusive estoy mal en este versículo también. Yo creo que lo asigné mal. Dame un segundo, por favor. Ok, está bien. Vamos a leer, a ver, Vilma, por favor, lea Juan 14, pero lea solamente los versículos del 15 al 18 solamente. Ok, 15 al 18. Perfecto. Sí, por favor. Juan 14, 15 al 18 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Bien, y Amén. sigue diciendo Jesús que en el mundo tendrás aflicciones, ¿verdad? Pero esperar un poco más, porque Él es el que nos asegura su ayuda en todo momento. ¿Qué nos dice Juan 15, del 5 al 6? Amén. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojarán al fuego y se quemarán. Entonces claramente nos hace ver que si no estamos pegados a Cristo, nos iremos desgastando, nos iremos secando, y realmente ahí hay un peligro para todo cristiano. El camino está claro, es en Cristo. No es en el legalismo, ni tampoco es en el libertinaje. Es en Cristo. Ese es el camino. ¿Y qué nos dice qué nos dice Salmos 119, 133? Magda iba a leer ese salmo. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hay que pedirle al Señor que ordene, Él nos ordene nuestros pasos y ninguna iniquidad se enseñoreará de nosotros. Entonces, claramente nos está dando la solución. La solución está en nosotros, en fe, en lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la solución. Amén. Así que, mis hermanos, preguntas para finalizar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de leer este conflicto en el que vive Pablo? ¿Cómo te sientes tú? Analizando tu realidad con la de Pablo. No sé si alguien... Bueno, yo como persona lo que puedo decir es que confiemos en el Señor, que verdaderamente no somos perfectos, pero tratar siempre de seguir esa carrera porque tenemos al Señor y Él nos va a proteger siempre de todo, y siempre nosotros tratar de llegar a esa carrera, a ese camino, o sea, que no nos desviemos ni para el lado derecho ni para el lado izquierdo. Enfoquémonos siempre al Señor y el que el Señor siempre nos lleve por caminar. Amén. Muy bien, Magda, muy bien. Otra pregunta. ¿En qué área de tu vida, óigalo bien, en qué área de tu vida notas que el Espíritu Santo está dispuesto, pero tu carne es débil? Bueno, yo sé que no les voy a exigir que me confiesen en esta noche en qué área de su vida, pero creo que todos tenemos un área de nuestras vidas todavía en la que el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne no. Así que, mis hermanos, yo creo que ha sido un tiempo muy especial en el Señor, porque creo que la palabra de Dios, su propósito es fortalecernos, hacernos crecer, no solamente en conocimiento, pero también hacernos crecer en esta vida de santidad. Y qué bueno, como dice Pablo, yo también diría, miserable de mí, pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, porque lo ha hecho. Amén. Así que los animo a continuar el próximo jueves. Vamos a continuar con el capítulo 8. Estamos determinados a estudiar el libro de Romanos, todos sus capítulos, son hasta el capítulo 16. Así que yo, con la ayuda de Dios, no voy a renunciar, voy a seguir perseverando. Sé que en algún momento podrán algunos de ustedes tener interrupciones, yo mismo, pero vamos a tratar de terminar todo el libro de Romanos. Creo yo, al menos a mí me está ayudando muchísimo, y también espero que a cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué les parece si le pedimos a Nati que cierre este tiempo con una oración, Nati? Por favor, pon el micrófono y queremos oírte. Gracias a Dios por ti, por Ángel, que siguen adelante perseverando en el Señor, y qué bueno que el Señor me los está cuidando. Angelito, te amamos, mi hermano, y te extrañamos igualmente. Amén. Así que vamos a cerrar este tiempo, mis hermanos, orando
y así ustedes disfrutan el resto del fin de semana. Que el Señor me los bendiga a todos.